de verdad que es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana y la verdad es que le menciono también en la iglesia que cada domingo quien llega a la iglesia ha hecho la mejor elección de su domingo, porque hay muchas cosas buenas que se pueden hacer en domingo, ¿no? Podemos ir a la pancita los domingos, es el día de la pancita, ¿no? Hay algunos quieren ir a jugar fútbol, esos son los días de que hay partidos de fútbol, o por lo menos a ver el partido. Algunos otros quisieran ir a nadar a un balneario, estar en la familia, y qué mejor que estar en familia también aquí. Y por eso digo que ustedes han elegido la mejor parte, lo mejor de su domingo puede ser estar en la presencia del Señor y en comunión con los demás hermanos de la iglesia. Eso es una bendición que no es siempre. Es solamente, generalmente, por lo menos una vez a la semana, por lo menos los domingos, ¿no? No siempre se da, pero hoy para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir de la palabra. La verdad es que casi no apedreo, pero siempre sí es una gran responsabilidad cuando uno está aquí al frente, el poder compartir de la palabra y el poder desafiar. A mí en lo personal me gusta desafiar, que la palabra del Señor pueda desafiar tu vida, pueda llevarte a la reflexión, a la meditación y a la corrección de aquellas cosas que no estamos haciendo o que estamos haciendo y no es la voluntad de Dios o no es lo que Dios quiere que hagamos. En esta mañana yo quiero hablarles de 3 etapas de la vida del cristiano, y usted espero que pueda identificarse con alguna de ellas, pero sobre todo con la mejor, porque no las 3 son lo mejor, pero a veces estamos en una de las 3 etapas en la vida del cristiano y que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Pero antes que otra cosa suceda, yo le invito a que oremos y que sea el Señor el que hable nuestra vida y hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón a través de tu palabra, pero que, Señor, también nuestro corazón esté receptivo, podamos recibir esta palabra para bendición, para edificación de nuestras vidas, que podamos a través de ella aprender a ser cada día mejores hijos tuyos. Queremos honrarte, queremos glorificarte con nuestras vidas, y por eso a través de tu palabra nos disponemos a escuchar y a aprender, a meditar en ella, Señor. Usa la vida de tu siervo y bendice a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, yo le decía que le quiero compartir 3 etapas en la vida del cristiano, y resulta que pues la primera es cuando empiezas a conocer de Cristo, ¿no? Cuando empieza uno a conocer de Cristo, y hay ciertas cosas que hacemos cuando empezamos a conocer a Cristo. Algunos nos empieza a emocionar el de conocer de Cristo y queremos ir cada día más contentos a la iglesia. Dice algunos, es el primer amor que se vive, y quiere estar uno conociendo del Señor y quiere, pastor, y ¿va a haber reunión de oración? Sí, ¿cuándo? Y el pastor dice, no, era para dentro de 15 días, pero ya pues estás tan animado que tienes que contagiar y pedirlo. Hay muchas cosas que hacemos cuando estamos recién convertidos, y la primera de ellas que quiero compartir es en la vida de Pedro. Vamos a conocer o a recordar, porque yo sé que ustedes han leído la palabra de Dios y en otras ocasiones han visto cómo era Pedro. Todos conocen, ¿a qué se dedicaba Pedro? Era pescador. El Señor lo llama, y cuando ya andaba con el Señor empieza su relación con Cristo. Pero vamos a ver desde el inicio cómo era su relación con Cristo. Yo le invito a que abra su Biblia en Juan. Vamos a abrir la Biblia en Juan 18, versículos del 10.
Rápidamente vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios, y nos habla del arresto de Jesús en el Evangelio de Juan 18, del versículo 1 hasta el 11, nos relata cómo fue que arrestaron a Jesús pocas horas antes de ser crucificado. Creo que más o menos todos lo conocemos. Vamos a leer rápidamente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, lea conmigo estos dos versículos, el 10 y el 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí aparece en esta escena Pedro. Y sí, decíamos, era pescador. Algunos bromean y dicen que era torero porque cortó la primera oreja. Dice, el primero que cortó la oreja fue Pedro. Pero mire, la verdad es que Pedro aquí nos muestra una actitud aparentemente de lealtad, ¿no? De defender a su amigo y Señor Jesucristo. Una actitud de decir: no te va a pasar nada porque yo voy a estar aquí, yo te voy a defender. Y saca su espada, dice la Biblia, y le corta la oreja a uno de los que venían. Bueno, podríamos decir, el lado bueno es que muestra lealtad. Pero por otro lado, estaba haciendo todo lo contrario que Jesús mismo le había enseñado. Jesús enseñaba y les decía: amad a vuestros enemigos. Si te dan en la mejilla, ponle la otra. Él estaba haciendo todo lo contrario y conocía a Cristo. Y estaba con Cristo y comía con Él y oraba con Él y andaba con Él siempre. Había visto milagros, pero era su primera etapa del cristiano. Y a veces así nos pasa. Ya estamos en la iglesia, ya conocimos de Cristo, pero todavía nos cuesta actuar como Cristo. Nos cuesta. A Pedro le estaba costando y ahí estaba la muestra. Le costó. Medio carnal, ¿verdad? Pedro, medio carnal. Digo, a lo que voy es, decía yo, 3 etapas, y a lo mejor tú digas: yo apenas estoy conociendo de Cristo, a mí me cuesta mucho trabajo todavía, hay cosas que no puedo cambiar. Oren por mí, hermanos, es que no he podido dejar estos hábitos o aquellas cosas, no puedo. Bueno, estás en el proceso, pero no te quedes allí. Hoy vamos viendo hacia dónde llegó Pedro. Pedro, siendo llamado de manera personal por Cristo, estaba dando muestras de que le faltaba todavía. Le faltaba. Esa es la primera etapa. Vamos viendo una segunda etapa. Vamos a Mateo 26, por favor.
Vamos a conocer a Pedro en una segunda etapa, Mateo 26, del 69 al 75. Esta parte de la Biblia, esta historia que nos cuenta el Evangelio de Mateo, también la ha escuchado usted. Y aquí dice el título: Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿A ti te han dicho alguna vez: oye, tú eres cristiano? ¿Tú eres de los hermanos? ¿Así te han dicho alguna vez? Digo, pregunto nada más. Porque a veces nos dicen. Entonces te quedas pensando, ¿y si le digo que sí? ¿No será que me van a ver feo después? ¿O no será que me van a tener como que en otro concepto? O sea, como que lo piensas a veces, ¿no? ¿Qué les digo? Y hoy, ¿sabe qué? Mucha gente usa ese término de los hermanos de manera despectiva. Sí. Dice, yo escuché hace un par de días un amigo que estudiamos la secundaria juntos y él es mecánico. Entonces se descompuso mi carro, lo llevé con él y ya al recogerlo me empezó a preguntar: oye, ¿y a qué otros de los compañeros de la secundaria has visto? Pues a fulanito lo he encontrado, fíjate que sé que fulanito también trabaja en tal lugar y así. Y entonces él me empieza a decir: sí, pues sí, a ellos yo no los he visto, pero ¿sabes qué? Vi a sultanito. ¿Y qué crees? Ya se hizo hermano, dice. Ya se hizo hermano, dice. Digo, ¿y eso es malo o qué? No, pero pues ya ve, ya se hizo hermano. No tiene nada de malo. Ya le tuve que decir, bueno, mira, está bien que cuando alguien quiere conocer de Dios, pues está bien. Ojalá también tuvieras la oportunidad y el deseo de conocer. O sea, más que de hacerse hermano, él conocía algunas verdades que está interesado en buscar, y yo creo que sería bueno que tú también lo hicieras. Yo también soy hermano. Y así quedó así como que, caray, perdón, qué bueno que no hablen más de los hermanos, dije. Pero a veces se ocupa así. Y ¿saben qué? En la vida de Pedro como que algo así le estaba pasando en esa ocasión. Le dijeron: ¿tú lo conoces? No, yo no sé ni de qué me hablan. No, yo no sé ni lo conozco. Dice aquí, no sé de lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Pues no, que tan valiente, no que había sacado la espada para defender y no, yo aquí respondo por Jesús. Y hoy estaba mostrándose totalmente cobarde. Totalmente cobarde. ¿Y por qué yo decía que 3 etapas en la vida del cristiano? La primera, dije, lo conoces de Cristo, pero hay mucho que cambiar todavía. Ya en esta etapa donde vamos encontrando a Pedro, también a pesar de esa situación de estar negando a Jesús, ¿qué creen? Hubo algo tan importante que ya daba muestras de cambio. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Nos descubre nuestra manera de hablar
como cristianos? A pesar de que estaba negando, Pedro estaba negando al Señor Jesús, ya había muestras de que estaba cambiando. Había evidencias de que Dios lo estaba transformando y la gente lo veía, lo reconocía y le dice: tú estabas con él y no puedes negarlo porque en tu manera de hablar te delata. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿O han oído aquel dicho que dice: ¿y con esa boquita comes? Tal vez lo han escuchado, ¿no? Yo espero que no sea el caso en la vida de ustedes, que nuestra manera de hablar nos esté delatando como cristianos, que diga: ah, tú sí eres cristiano, porque en tu manera de hablar se nota. Que no nos digan, ¿y con esa boquita comes? Porque además, ¿sabe qué? Si saben que es cristiano, no nada más le van a decir eso. ¿Y con esa boquita vas el domingo a la iglesia? ¿Y con esa boquita cantas? ¿Y con esa boquita oras? Pedro, a pesar de que estaba negando a Cristo, sin querer, queriendo, como decía el chavo, estaba dando muestras de que Dios lo estaba transformando y en su manera de hablar se notaba. Así que la manera de hablar de usted y mía tiene que mostrar que Cristo está obrando en nosotros, que Cristo nos ha transformado en nuestra manera de hablar. Nada más para empezar ahí, estoy hablando en su manera de hablar. Esa es la segunda etapa del cristiano. La primera, sí, eres medio carnal, te dices que eres cristiano y hay cosas que no has cambiado. En la segunda, aunque haces cosas que no está bien, pero ya se empieza a notar una transformación, como Pedro. O sea, sí estaba negando al Señor, pero por otro lado daba muestras de que había transformación en su vida, a pesar de estar negando al Señor, que además era algo que el mismo Señor Jesús ya se lo había anticipado, ¿no? Que lo negaría. Ahí, digamos que mitad y mitad. En la segunda etapa hacía algo que no estaba bien al negar al Señor Jesús, pero por otro lado mostraba que sí era del Señor Jesús. Estaba a la mitad, todavía tibio. Y la Biblia dice que los tibios, el Señor los va a vomitar. El Señor no acepta cosas a medias. Vamos viendo entonces la tercera etapa de Pedro. ¿Qué pasaba en la tercera etapa? Usted va a ver en esta siguiente etapa la diferencia y va a notar desde la primera a la segunda y hasta la tercera etapa, usted va a notar la diferencia de lo que la Biblia describe acerca de Pedro. Vamos a abrir nuestra Biblia a Hechos ahora, Hechos capítulo 2. El versículo 14 es importante, donde vamos a centrar un poquito la atención, pero el versículo 1 o el título de este pasaje dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hubo un acto tan especial, tan sobrenatural, donde estaba Pedro y algunos otros que fueron los primeros cristianos, después de que el Señor Jesucristo resucita y va al cielo. Esos primeros cristianos reciben el Espíritu Santo. El Señor Jesús les había anticipado, les había hecho una promesa y les dijo: no se pongan tristes, porque cuando yo me vaya, alguien más vendrá a ocupar mi lugar aquí y será el Consolador y va a estar con ustedes. Eso ya se los había anticipado el Señor Jesús. Y aquí se cumple esa promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. Cuando eso sucede,
cuando viene el Espíritu Santo sobre ese primer grupo de cristianos, las cosas cambian y hay una transformación completa. Completa. Mire, vamos a ver en el versículo 14 qué pasó con Pedro. Aquel Pedro de los cuales yo le acababa de hablar. Mire qué hizo acá. Primero, ¿en dónde nos quedamos antes de pasar acá? En un Pedro que había negado, que decía que no era cierto. Y ve aquí un Pedro haciendo ahora completamente lo contrario. Primer discurso de Pedro, dice ese pasaje. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vea. Acabábamos de ver un Pedro que estaba negando a Jesús y había dicho: yo ni lo conozco. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Pedro, las cosas cambiaron. Cambiaron. Ahora él se paró en una plaza y se puso a predicar. Se puso a predicar. ¿Sabe? Creo que hasta allá tenemos que llegar. De pronto somos cristianos que nos gusta siempre oír palabras bonitas. ¿Ah? Si alguien viene enfermo, que el pastor diga: venga, yo voy a orar por usted y va a sanar. No, pues yo voy. Que tiene un problema, venga, vamos a orar y el Señor lo va a resolver. Y eso es bueno, no estoy diciendo que no lo hagamos o que el Señor no nos va a atender en la enfermedad, en la necesidad. Desde luego que el Señor lo hace, lo ha prometido y lo va a cumplir. Pero no nos gusta a veces escuchar cuando el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Eso dije, ¿tendremos aflicciones, Señor? Y no se puede que todo sea así, color de rosa y no nos pase nada. De pronto se confunde a veces el evangelio, Yo he escuchado quien dice: si usted tiene deudas y le falta el dinero, véngase aquí, Dios lo va a hacer rico. ¿Y sabe qué? Pedro lo que estaba predicando, ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que predicaba Pedro? Cuando usted quiera predicar, quiera hablarle, échele una leidita a todo este pasaje y se va a dar cuenta qué es lo que hay que hablar. Cuando Pedro predica en esta ocasión, lleno del Espíritu Santo, sucedió algo impresionante. ¿Sabe qué sucedió? Cuando Pedro predicó esta vez, vea lo que sucedió en el versículo 40, del 40 al 42. Ese es mismo Hechos 2. Dice del 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Primero estaba negando a Jesús, ahora está predicando a Jesús y en un primer sermón 3,000 personas se convirtieron. ¿Será que tú y yo podamos hacer eso? Es el mismo Espíritu Santo. Tenemos que llegar a eso, a predicar. Justo los evangelios, en las últimas partes, Mateo, Marcos y Lucas, en sus últimos capítulos, hacen mención de la gran comisión, de lo que Jesús les había pedido, casi que para despedirse. Están cerrando los 3 evangelios, están cerrando las últimas palabras de Jesús, que les dijo a sus discípulos: id y predicad, id y hacer discípulos
bautizándolos. Esas eran las palabras que les había dejado. No lo habían hecho, pero una vez que Pedro y los demás son llenos del Espíritu Santo, dicen, tenemos que hacerlo. Ese es el mandato. Eso es lo que nos pidió. Es sorprendente. Y yo, la verdad les digo, cada vez que leo este pasaje, me quedo sin palabras, sin explicación. Miren, nosotros estamos aquí en un cuadrito chiquito, gracias a Dios porque hay un equipo de sonido, un micrófono, ¿verdad? Y se escucha. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo le hizo Pedro? Imagínense que nos ponemos en el Zócalo de Tejalpa, no sé si quepan 3,000 personas, pero sin una bocina. A veces nos preocupamos por cosas como esas. Vamos a hacer un evento, hermano. Sí, pero hay que contratar el sonido y que sea fuerte y que buenos micrófonos y que no nos falte nada a los del grupo de la alabanza. Y sí está bien, no estoy diciendo que no lo hagamos, hay que tomar atención a eso. Pero se da cuenta, 3,000 personas. 3,000 personas en un día, en una predicación. Tengo una tarea de revisar, de entrar a estudiar cuáles eran las medidas del templo. Porque yo dije, ¿cómo le hicieron? Si después, imagínense que mi hermano Gustavo se puso a predicar 3,000 personas. ¿Dónde van a meter 3,000 personas? Con el hermano Juve. ¿Cómo le vamos a hacer con 3,000 personas una vez que prediquemos? O a lo mejor por eso dices, ¿para qué predicamos? Si en realidad no vamos a caber muchos. No, pues así poquitos, porque el lugar es poco chiquito. ¿Cómo crees? ¿Sabes? Y esta es la oportunidad de conocer y de saber que Dios quiere usarnos para su gloria. Dios quiere usarte para que le prediques a alguien. Dios quiere usarte para que alguien más le conozca. Pedro es lo que hizo. Sí, empezó desde abajo hasta ser lleno del Espíritu Santo y poderle hablar a los demás. ¿Sabes? Muchos a veces dicen, es que yo no sé cómo. Yo he escuchado hermanos en la iglesia que dicen, hermano, pastor, yo quiero pedirle un favor. Sí, a ver, dígame. Fíjese que hay un compañero de trabajo que quiere conocer más de la Biblia y quiero que vaya usted para que le enseñe. Quiero que vaya usted para que le enseñe. Y le preguntes, ¿y por qué no lo haces tú? Digo, sí, voy, te acompaño. Le preguntes, ¿por qué no lo haces tú? A veces es porque nos quedamos entonces en las otras etapas como Pedro. No, pues yo apenas si saben que soy cristiano, ¿cómo yo le voy a enseñar? Tal vez nuestros actos no están hablando y me da pena. ¿Cómo le voy a enseñar yo? Si todavía me dice que si con esa boquita, ¿cómo? Me va a dar pena decirle, vamos a orar. ¿Sabe? Dios quiere llevarnos a esa tercera etapa, para que usted y yo podamos hablarle a la gente de Cristo. Ayer estaba revisando un dato. Obviamente mucha gente está muriendo sin Cristo. Pero se me hizo impresionante saber que en el mundo, cada 40 segundos muere una persona por suicidio. Cada 40 segundos. Desde luego que yo creo que desde esas personas, pues no son cristianas, ¿verdad? Porque un cristiano que conoce de Cristo, pues no haría alguna acción de esa. Entonces, imagínese usted cuánta necesidad hay de que la gente necesita. Ok, te vas a morir, sí, todos nos vamos a morir, pero siquiera que mueras con esperanza de vida eterna.
¿Sabe? Usted y yo tenemos amigos con los que vemos a diario. Piense por un momento, esa persona con la que trabaja o va a la escuela y la ve a diario y además le tiene una estima y un cariño a usted, pero no es cristiano. ¿Quién le va a hablar? ¿Quién le va a decir? Le van a hablar al pastor, ¿no? Oiga, pastor, ¿no puede ir a hablarle? Usted es el primer portavoz. Usted tiene que hablarle, usted tiene que decir. Otros he escuchado que dicen, es que no me sé muchos versículos de la Biblia. ¿Cómo le voy a hablar si yo no me sé muchos versículos de la Biblia? Con trabajos me sé el Juan 3:16 que dice, si se lo sabe, por lo menos ese, dice. ¿Sabe? Y hay quien dice, no, pues yo necesitaría, pastor, ¿por qué no da un curso de evangelismo? También, que lo haga, ok, que lo haga, sí. Que nos dé versículos, sí, está bien. Que nos enseñe cómo. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús, cuando sanaba a alguien, lo mandaba a evangelizar y no le daba un curso. ¿Cómo ve? Ya que sanaba a alguien le decía, levántate, tu fe te ha sanado, curado, salvado. Y luego le decía, ve y dile a los demás lo que Dios hizo contigo. Esa es la forma más efectiva de poder evangelizar. Sí, apréndete varios versículos, eso es bueno. Hay que aprendernos de la Biblia para poder enseñarles a los demás. Pero el Señor Jesús decía, ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho contigo. O será que a veces no le decimos a los demás porque Dios no ha hecho nada en nosotros. ¿O por qué nos callamos? ¿Dios ha hecho algo con usted? Yo creo que lo que Dios ha hecho con usted es el testimonio más fiel de poder compartir el evangelio. Lo que Dios hizo con usted, O sea, y a veces se nos ocurre decir y poner de testimonio a otros. Ven a la iglesia, no, si vieras, hay un hermano que era bien borracho y Dios ya lo cambió. O sea, ¿por qué no pones lo que Dios hizo contigo? Tienes que poner lo que Dios hizo en los demás. O sea, sí está bien que Dios cambió al hermano y todo, pero a veces quieres usarlo de referencia. Ve y ¿qué ha hecho contigo? ¿Qué hizo contigo? ¿Te cambió? ¿Te transformó? ¿Cuál fue el milagro que el Señor ha hecho? ¿Dios te ha estado cambiando? ¿Dios te está llevando a otro nivel? La verdad es que es interesante saber que para poder hablar con otros, para que sea fácil, porque para Pedro aquí, si ustedes se dan cuenta, fue facilísimo. No dice, y se echaron otro curso de oratoria. El Señor Jesús lo usó, se puso de pie Pedro y empezó a predicar. Y en esa ocasión se convirtieron 3,000. En otro pasaje de la Biblia, en otra predicación que hizo Pedro, ¿sabe cuántos se convirtieron? 5,000, 8,000. No sé si en menos de un mes o cuánto, pero imagínense una iglesia de 8,000 personas. ¿Cómo lo hicieron? Por eso digo que ahora me queda la tarea de investigar cuáles eran las medidas del templo. Si metieron 8,000 personas adentro del templo, fácil, ¿cómo lo hicieron? O hacían cultos cada 2 horas, o cómo lo hacían, no sé. Pero no los detuvo, no se limitaron. Pedro habló y la gente se convirtió. A veces nos detenemos y no queremos hablar porque decimos, es que no quieren. La gente, eso ya lo sabemos, que la gente no quiere saber de Dios.
La gente, por naturaleza, nos vamos a inclinar a hacer lo que Dios no quiere. Entonces, si Dios me dice que quiere esto de mí, pero yo no estoy de acuerdo, entonces la gente va a rechazarse y va a hacer hacia un lado y no va a querer de Dios. Pero tampoco tiene que ser pretexto. Imagínese a Pedro diciendo: no, ya nos tacharon de borrachos, porque dice que estaban hablando en otras lenguas y la gente que los escuchaba decía: no, estos yo creo que se acaban de emborrachar. Pedro les dice: no es eso. Vean la hora, como para estar borrachos a esta hora no se puede. ¿Sabe? Pedro se levantó y habló. Tú y yo hoy tenemos que levantarnos y hablar. Yo sé que hace 15 días estuvimos en un culto de acción de gracias de la confraternidad y decía yo que tenemos 315,000 habitantes en Jutepec. 315,000. Hay tanta necesidad. La gente necesita conocer de Dios. Usted y yo necesitamos obedecer, porque aquel gran mandamiento de ir y hacer discípulos es vigente para nosotros también. No fue nada más para aquellos 12. Usted y yo estamos, si hemos creído en Cristo, estamos obligados a obedecer también en eso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ojalá y sea usted uno de los que esté detrás del pastor y le esté diciendo: pastor, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo va a ser una campaña de evangelismo? Porque yo quiero ir adelante, porque yo quiero estar con usted. ¿Sabe? Desafortunadamente, en algunas ocasiones, cuando la iglesia no crece, ¿a quién hacen responsable? Escuché hace poco unas frases que dice: cuando la iglesia crece, gracias a Dios, pero si la iglesia no crece, es que es el pastor el responsable. Y así, muchas cosas. Si la iglesia va bien, gracias a Dios, pero si la iglesia hay problemas, es el pastor. Predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación a otras personas es responsabilidad de todos los que somos ovejas también. Tomemos esa responsabilidad, digamos, vamos a hacerlo. Mire, no lo he hecho, tengo ganas y espero que Dios me dé la oportunidad de hacerlo. Mi pregunta es: ¿por qué no nosotros como cristianos no logramos salir a la calle y hablar de nuestra fe? Pareciera que nos obligan a estar solamente en 4 paredes, y aquí sí se puede hablar de Dios, y aquí sí podemos hablar de fe, y aquí sí podemos abrir la Biblia y podemos exponerla y muchas cosas, y a veces allá afuera no. Pero ustedes han visto, aquí tenemos cerquita el corral de toros, ¿verdad? Cuando va a haber baile, ¿qué hacen? De entrada la barda grandota que tienen ahí con el anuncio, ¿no? Y luego pasan 2 o 3 carros de perifoneo anunciando que va a haber baile y que compre su boleto ahí porque sale más barato. Y si el Mega va a tener ofertas, manda a sus volanteros a que le llegue esa información a todas las casas, ¿va? Abajo del portón está la promoción del Mega. O sea, y cada quien lo que quiere hacer para que otros conozcan, busca los medios. ¿Qué van a hacer? Perifoneo, ¿no? Que vamos a hacer lonas, acaba de pasar lo de la campaña de ya saben quién, y bueno, se llenó de lonas, ya saben de quiénes. Lo hicieron, ellos es su propósito y le invirtieron, y bueno, quería que todo el mundo se entere. Y digo, ¿por qué los cristianos no lo hacemos? ¿Por qué los otros no? Sí, volantes delante de todas las casas ahí con la dirección de la iglesia, de toda la colonia aquí alrededor, con un volantito del mensaje de salvación. ¿O por qué no mandamos un carro de perifoneo?
Yo no he oído casi que alguna iglesia diga, te invitamos a nuestra reunión el día domingo, ven y conoce del Señor. Estamos en tal dirección. Casi no lo hacemos, casi no los he escuchado. Creo que hoy hay que usar todos los medios. Tú tienes un Facebook, compartes de Cristo, compartes memes. Somos llamados para llevar un mensaje. Pues si tienes Facebook, pues ahí ponlo. Pero no, ¿verdad? Pues ¿qué van a decir? No saben que soy cristiano. Somos llamados a compartir, a hablarle a la gente de Dios. ¿Sabe? Le decía yo que es importante conocer lo que Pedro predicaba. Ahora ahí vamos a entrar a la recta final. Decir lo que el Señor quiere en la vida de la gente. Es importante decir el mensaje claro en la vida de la gente. Sí se vale, si alguien tiene necesidad en su vida, sí se vale hablarle de un Dios que puede atender a esa necesidad. ¿Sale? Sí se puede. Si está enfermo, sí. Pero tiene que ir acompañado de ese mensaje de arrepentimiento que Pedro les estaba diciendo. Si usted lee todos esos pasajes en sus predicaciones, Pedro no andaba haciendo promoción para decir que la gente iba a dejar de ser pobre, ¿eh? Vea Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, lea conmigo fuerte el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Les dijo qué? Arrepiéntanse. Y ese es el mensaje que nosotros hoy tenemos que llevar. Que la gente se arrepienta. Creo que para que la gente sea transformada tenemos que dejar claro el mensaje de que la gente tiene que abandonar su pecado. La gente tiene que cambiar, pero la gente cambia cuando se arrepiente. Hechos 3:19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, si quieres que venga de parte de Dios cosas buenas, ¿qué estás diciendo aquí? Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados nuestros pecados. O sea, el mensaje del Evangelio tiene que llevarnos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. A que el Señor limpie nuestras vidas. Yo les he dicho que los cristianos tenemos que ser un referente de bien. En la escuela, en el trabajo, en el mercado, donde vayan, que la gente pueda decir de ustedes, para la gloria de Dios desde luego, que usted es una buena persona. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que nuestras buenas obras sean vistas por otros para que glorifiquen a Dios. O sea, no las vamos a hacer para que nos pongamos soberbios, digan, ¿ya ven? Yo sí soy bueno. No, para que la gloria se la den a Dios de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Esa es la parte más fácil para predicar. Decirle a la gente, Dios hizo esto conmigo. Si tú necesitas de Dios, Él puede también atender tu necesidad. Y quiero terminar este momento con el pasaje de 2 de Corintios, por favor. ¿Qué es lo que dice Pablo
en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas, dice aquí, expuestas, y cartas debe ser carta leída en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué lee la gente aquí en mi vida? ¿Qué conoce la gente de mi vida? La Biblia está diciendo, Pablo está diciendo a los corintios, y hoy lo dice a nuestras vidas, que nosotros somos cartas y que nuestra vida habla, y que la gente, los hombres, las leen y las conocen. Tu vida y la mía debe de llevar escrito aquí el evangelio de salvación para otros. Deben de leer en nosotros, deben de conocer en nosotros de esa gran noticia, de ese gran mensaje de esperanza, de ese Dios que les ama. Hay gente que cuando le dices Dios te ama, pues lo toma como cualquier cosa, pero ¿sabes qué? Hay gente que cuando le dices eso se quiebra porque nadie le ha dicho que le ama. Nadie le ha dicho. Tanta gente que tiene necesidad. Y tú y yo tenemos que llegar a ese nivel donde llegó Pedro. Hay que llegar a ese nivel donde podamos pararnos, plantarnos y hablar. ¿Y cuál es el miedo? Algunos van a decir: no, pastor, es que no, usted sabe, yo no puedo hablar en público. Yo me da pánico escénico. Ok, no lo hagas de frente, pero hazlo con el que está a tu lado en el trabajo, hazlo con el que está frente de ti, hazlo con el que va atrás de ti en el camión. Hazlo. No lo puedes hacer como Pedro, pero hazlo. Y si Dios te desafía para que lo hagas como Pedro, hazlo. Porque si Dios está contigo, vas a poder hablar a 5,000 y a más personas. A 5,000 y a más. No te limites. No digas, es que, no, pues para eso se necesita un curso de oratoria, pararse a hablar y decirle, no. Dios usó a Pedro 3 en una ocasión y después 5. Y esa es una gran bendición para la primera iglesia. Que 8,000 personas hayan conocido del Señor y se hayan bautizado. Tal vez necesitamos pensar en grande. Pensemos en un lugar para 8,000. Pero los 8,000 no llegan solos. Los 8,000 llegan cuando usted y yo hablemos de Cristo. Si les predicamos, van a conocer. Y si estás predicando de Cristo, creo que estás llegando al tercer nivel, como Pedro, si estás predicando. Y si no, urge, es tiempo de que le diga: Señor, llévame más adelante. Estoy empezando, no es suficiente. Aún no puedo hablar de ti, me cuesta trabajo, aún es más fuerte mis deseos carnales, aún, Señor, me equivoco más fácil, aún, Señor, me es más fácil desobedecer. Llévame más cerca de ti. ¿Por qué no oramos en esta hora? Y le pedimos al Señor. Solo Dios y tú saben en qué etapa de lo que llevaba Pedro están. Dios y tú saben. Si estás en la primera etapa,
de tu vida cristiana, es tiempo de acelerar el paso para llegar más cerca de Cristo. Y si ya te sientes que estás bien comprometido con Cristo, solamente tal vez te falta predicarlo, hablarle a otros, pero decirles. ¿Sabes? Si ya fuiste lleno del Espíritu Santo como Pedro, pueden suceder cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Un día dice la Biblia que estaba un cojo a la puerta del templo. Esto fue después de que Pedro recibió el Espíritu Santo. Le dijo, dame dinero, porque él toda la vida había dedicadose a eso, de eso se mantenía. Dame. Iba Pedro y Juan al templo a orar cuando un cojo le dijo, ¿no tendrás una moneda que me regales? Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, no tenemos oro ni plata, pero de lo que sí tenemos, de eso sí te vamos a dar. ¿Y sabe qué tenían? Poder del Espíritu Santo. Por eso le dijeron, en este momento te digo, levántate y anda. Y se levantó. No le dieron una moneda, le dieron algo mejor. Y los cristianos traemos algo mejor para darle a la gente. Usted le puede llevar una palabra de sanidad como lo hicieron ellos, una palabra de bendición. Oremos juntos.